Ciao ragazzi, ¿cómo están? Soy Richard Buenahora y te doy la bienvenida a mi canal Real Cycling. Y bueno, aquí me encuentro por estos bellos paisajes. Está haciendo, si ven este sol, no sé si lo alcanza a apreciar, pero si ven que está pegando un tremendo sol, no se dejen engañar, realmente está pegando frío, está haciendo un frío tremendo. Y cuando pega frío, este lado de la cara se me congela. Yo años atrás, como 11 años, tuve una parálisis facial. Y cuando hace frío, pues este lado parecía que se me congelara y me cuesta más gesticular, modular las palabras. Así que si me disculpan si no se me entiende más de lo normal, ¿no? Me encuentro haciendo una prueba a la nueva adquisición que tuve, que es una luz radar. Ok, me parece que hice una buena compra, una buena adquisición de seguridad sobre todo. Voy a mostrársela a mi bicicleta. Ahí está. Si ves ahí cómo intensifica la luz porque detectó que viene un carro. Y ahí se puede ver, se puede apreciar. Vamos a mirar aquí en el sitio computador. Aquí podemos ver, se aproxima un carro y en este momento debe estar, ahí está. Vamos a ver. Eran 3 carros y un camión. Ahí lo ven, mira, este ven los 3 carros y el camión, mira, cómo se va acercando. Quiero que se vea la imagen. Hay un otro carro y aquí lo acabo de anunciar. Si ven el recorrido del carro, son 1, 2, ahí pasaron. Aquí ya en la bicicleta otra vez. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que por lo menos van tranquilamente y cuando de pronto se encuentran es que le está pasando un vehículo? Y el susto que tienen es tremendo, porque aparte de que está pasando, no lo han sentido, les pasa cerca. Entonces, el susto es tremendo. Ya con este radar, esta luz, pues te ayuda a por lo menos saber que viene un carro. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos ya estás advertido, ¿no? Claro, no quiere decir esto que tú vas a estar completamente 100% seguro, porque la inseguridad aquí en la vía son tremendas para un ciclista, ¿no? Pero por lo menos estamos minimizando el riesgo, que es lo que queremos, que es lo bueno de la tecnología hoy en día, que hace que estos componentes nuevos pues nos prevean y nos minimicen el riesgo. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace una semana. Ya tengo probando esta luz radar, la tengo probando 2 semanas y puedo sacar algunas experiencias propias de lo que me ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que venía rodando y el radar me advierte que viene un carro, viene un auto. Me advierte que viene otro auto más atrás. Lo identificamos como auto A y auto B. Cuando el auto A me va a sobrepasar, al mismo tiempo el auto B va a sobrepasar al auto A en una avenida que es de ida y vuelta. O sea, nada más caben un carro por canal, y en el momento que están pasando, pues el auto A, pues se me pega, porque tiene que darle oportunidad al otro auto que está pasando. Entonces, por más que me advirtió, pues puede pasar estas cosas, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente.
muy pendiente. También, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que la conectividad es muy fácil. Muy fácil. Tiene su propia aplicación. La aplicación del radar. Por lo tanto, se conecta después, hace conexión o se colega al ciclo computador que tú tengas. A ver, ahorita en estos bellos paisajes que de verdad que provocan quedarse deleitándose de esos paisajes. Bueno, seguimos. Te comento que la luz radar tiene varios modos de luces de intensidad. Tiene uno fijo para la noche, tiene otro fijo en la noche de menos intensidad, tiene otro modo en la noche intermitente, parpadeante, tiene después para el día, modo día, que es el que tengo yo. Tiene otro en modo día, pero que de grupeta. O sea, quiere decir que no encandila a la gente que viene contigo, a tus compañeros, ¿sí? Debe ser que baja la intensidad. No puedo estar completamente seguro porque no, yo sé que lleva el radar, ¿no? Y tiene algo muy importante, algo que es bien bueno, que dice el fabricante, que la luz puede ser percibida a 1,5 kilómetros. O sea, el conductor que viene a 1,5 kilómetros puede alcanzar a detectar la luz. 1,5 kilómetros, verdad que es bastante lontano, bastante lejos. ¿Qué te puedo decir de mi experiencia? Por lo menos me di cuenta que cuando hay unas curvas, o sea, por lo menos en subida, ¿no? Estoy hablando, en este caso, voy a hablar de cuando andaba en subida. Como hay varias curvas, pues el radar lo detecta el carro, prácticamente ya no es a 190 metros, sino que es a 50 metros, por decir algo. Esto quiere decir que me imagino que es por el abanico de ángulo de percibe, ¿no? Que yo pienso que debe ser más o menos de 145 grados. No es de 180, no es más o menos, yo creo que es 145. Por lo tanto, obviamente cuando está una curva, tú estás subiendo, hay varias curvas, obviamente pues lo detecta el carro, ya es cuando está a 50 metros, 40 metros. De todos modos te lo detecta. Otra cosa que también me di cuenta, cuando un carro se acerca y lleva la misma velocidad que tú, ya el computador lo deja de detectar. Entonces tienes que estar muy pendiente porque el carro está ahí. Sí, sobre todo cuando baja, por lo menos vas en la subida y baja a 20 por hora, una cosa así, ya esa velocidad no detecta el carro, el auto. Yo digo carro porque así decimos en Venezuela, pero vamos a decir el auto ya no lo detecta. Todo lo que estoy contando es por la propia experiencia que he tenido apenas, ¿no? O sea, esto no lo dice ningún manual y yo lo que estoy diciendo es mi experiencia en estas 2 semanas. Esto, aparato muy bueno, y no sé si de repente ustedes a veces escuchan el pi, 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 ese que me está advirtiendo y con un sonido me dice que viene el carro. Así que lo van a estar escuchando bastante porque estoy en una avenida bastante transitada de automóviles. También lo bueno de este radar es que se puede colegar con cualquier marca de ciclocomputador que haya. Yo estoy utilizando el Brighton lo puede utilizar un Wahoo, un Garmin. ¿Qué más les puedo decir de mi experiencia? Lo que puedo decir es que por lo menos hasta ahora, ¿no?, los que veo que tienen, o las marcas, los fabricantes que tienen este tipo de radar,
eran 3 y ahora vi que AGP Sport ya también sacó su radar. Las 3, la primera, la pionera, Garmin, hace 5 años, 6 años ya, que sacó el primer radar. Después no estoy seguro si fue Magin o Brighton que sacó su radar, pero estas son las 4 empresas, marcas que tienen la luz radar. Se me hace extraño que Wahoo, que es una gran empresa de ciclocomputador, potenciómetro, rodillos, smart, no tenga su radar. Ese debe estar por sacarlo, estoy seguro. Estoy seguro que está por sacar su radar. Eso pónganle la firma dentro de poco. Wow, el cachete lo siento congelado. Es que el frío, aunque está haciendo sol, el frío es tremendo y me congela el cachete. Mira qué interesante, la aplicación también funciona. ¿Ves? Bastante interesante que también con la aplicación podemos detectar. O sea que vamos a suponer que no solamente le sirve para el ciclista, también le sirve para otras personas. Vamos a suponer una persona que anda en un monopatín eléctrico, también le ayuda a advertir y le ayuda con la seguridad al transmitir esta luz a los conductores. Imagínate una persona con discapacidad que anda en una silla de ruedas, la puede poner también. Entonces con la aplicación te dice, te advierte el camión, le advierte al conductor. Buenísimo. También podemos ver, no sé si se alcanza a apreciar la batería, me quedan 49%. Entonces buenísimo. Puede servir para otras personas también, no solamente para el ciclista. Ay, tengo muy congelado el cachete. Bueno, ya con esto concluimos la parte práctica. Vamos a la casa y hago un pequeño inbox, no muy largo, para ver qué es lo que trae la aplicación y basta ya. No se lo pierdan, ragazzi, te espero. Bueno, ragazzi, ya aquí en casa, solo para dar un pequeño inbox y lo que trae el radar, algo rápido. No voy a basarme mucho en las partes técnicas de contra la batería, de tanto amperes, nada. Yo lo que quiero es mostrar lo que trae y quiero contar la experiencia que he tenido. En eso quiero basarme en el video, no en más nada, ¿sí? La experiencia que tengo yo con mi radar. Entonces, esta es la presentación. En la caja. Voy a poner aquí en la mesita para que ustedes vean lo que trae y continuamos. Bueno, ragazzi, nada, les voy a mostrar el contenido de lo que trajo la caja del radar y bueno, ya te mostraré. Entonces, como vemos aquí, esta es la caja, muy bonita. El radar, el soporte, ok, y el cable para puerto USB, sus respectivos manuales. Este soporte trae 3 adaptadores, bueno, trae 2 porque ya uno está incluso, ya está uno incluido. Y este es así se pone para tubo redondo. Aquí cuando la parte de atrás del tubo es cuadrado, entonces es que el soporte, no sé si se alcanza a apreciar, pero ahí se ve que el soporte es plano. Y esta es un adaptador para cuando es de tubería sillín, que es aerodinámica. Ok, ragazzi, la forma de ponerlo en funcionamiento es como todo hoy en día. Todos los artefactos que uno compra, todos vienen con un código de QR. Lo escanea
y él te baja una vez la aplicación que maneja el propio artefacto. En este caso sería el radar. El radar cuenta con su aplicación propia, independiente a la del Brighton. ¿Sí? Eso quiere decir que, como lo hice en la prueba de carretera, le mostré que la propia aplicación la pueden manejar y ver su funcionalidad propia. Aquí en mi bicicleta fue sencilla, porque aproveché, si ven como un mordisco, ahí realmente iba una luz integrada que viene original de fábrica. Lo que hice fue quitársela para poder poner el adaptador. Una cosa importante que dice el manual es que tiene que quedar en 90 grados. No puede quedar, si lo pongo en este sentido, se fijan que miraría para abajo. Las recomendaciones dicen que no, porque el radar pues no funcionaría bien. Entonces lo pondré de esta manera. En este momento pues necesito las dos manos. Ya se lo mostraré cuando esté instalado. Aquí está, sumamente fácil. Con el elástico que tiene, le da la vuelta, lo aprieta y él mismo hace su sujeta. Sumamente. Agarras lo metes así y listo. Instalado. Bueno, espero que esto haya servido para algo. Bueno, ragazzi, eso fue todo por hoy. Les mostré mi experiencia. Yo no estoy ni vendiendo una marca, ni me están promoviendo, ni estoy diciendo las especificaciones técnicas de cada cosa, no. Solamente estoy contando mi experiencia, cómo funciona, lo que vi, algunos detallitos, pero en líneas generales me parece lo máximo. Saber que hay un carro atrás, que no te pega esos sustos. Y estoy seguro que a más de uno de ustedes también le han pegado un buen susto. Uno con ese susto, pues uno maniobra mal y puede quedarse en un accidente grave. Ya con esto por lo menos uno se previene, ¿no? Está prevenido y gracias a Dios. Entonces, bueno, nada, ragazzi. Hasta el próximo video y seguimos nuestras aventuras. Chao.